Para la tercera entrada del proyecto de Revit, vamos a explicar un poco por encima todo lo que hemos tenido que entregar para, para la última fase del proyecto, que sería el tema de presentación, plantillas, un poco los renders y un poco lo que sería en conjunto, pues el final de un proyecto de este tipo. Primero, pues bueno, unos pequeños retoques a la hora de, pues, de acabados y demás para que la visualización de los renders y, y demás sea más precisa. Y luego, pues bueno, tenemos que ir creando, pues según los tipos de planos que queramos enseñar. Por ejemplo, de la planta baja, nos hemos creado varios de la planta baja donde aquí aplicaremos una plantilla. Esta plantilla la editaremos y necesitaremos una plantilla para cada tipo de plano. Entonces habrá algún plano que a lo mejor queramos que algunas cosas se vean más o menos. La visualización no será siempre la misma, ni la escala, por lo que deberemos crear para cada escala y para cada tipo de visualización un tipo de plantilla distinto. Eh, Como podéis ver aquí, bueno, se aplican unos colores, yo lo he hecho en escala de grises, a la que le aplicamos pues al grosor del muro, cuando es corte, cuando no es corte, a los muebles, bueno, un poco en escala de grises. Y cada plantilla pues tendría su uso. Por ejemplo aquí, pues ya veis que por ejemplo es a 1.100. Y aquí tendríamos otra copia del plano de planta baja a 1.200, que engloba lo que es toda la planta baja. Entonces, pues aquí, como es otro tipo de escala, necesitaremos otro tipo de plantilla. Luego, por ejemplo, para esto es a otra escala, es a 1.50, que en la cual enfocamos solo lo que es la entrada con el acceso y una de las viviendas, en este caso la vivienda accesible. Y pues el detalle no es el mismo, necesitamos otro tipo de grosor de línea, por lo tanto necesitaremos también otra plantilla. Luego aquí pues tenemos el plano de acotaciones, el plano de distribución, en la cual pues hemos utilizado esta para aprovechar y hacer leyendas, en la cual creamos habitaciones, se les da un nombre y a partir de esto creamos unas leyendas. Luego, por ejemplo, pues de la planta 1 tenemos lo que sería el plano normal, esto es nuestro plano de la planta 1, y luego tenemos que crear el plano de la presentación, que es como queremos que se vea en los planos en realidad, que pues le volveremos a aplicar una plantilla. Luego tenemos alzados. En los planos de alzados, pues tenemos otra vez lo mismo. Tendremos que duplicar estos planos para crear, obviamente, una vista que sea más para una presentación. Si podemos ver aquí la diferencia, si queréis. Esto sería el plano donde vamos trabajando en un alzado, pero en cambio, esta es la que tenemos en presentación. Todas estos planos extras que vamos creando, tanto en alzados como en 3D para los renders, para, bueno, para 1000 cosas que nos hagan falta, los iremos añadiendo luego a nuestros planos, que previamente habremos creado una carátula, que es esta que veis aquí, que esta carátula tiene dos tipos de texto. Uno que sería el típico texto normal, básico, el cual lo podemos crear, lo modificamos, entramos en el cajetín, que es una familia, y esta familia pues tenemos textos. Este texto, por ejemplo, es de 6 milímetros. Pues aquí podemos cambiar pues su altura, lo que necesitemos. Entonces esto sería un texto normal. Y luego tenemos otro tipo de texto que es el texto, digamos, con atributos, con propiedades. Este tipo de texto son textos en los cuales pues les añadiremos unas propiedades que luego simplemente cuando entremos el plano, aquí por ejemplo pone nombre de plano, pero cuando nos vamos a las plantillas pone
pues el tipo de plano que es, portada, índice, planta baja, lo que sea. Lo mismo pasa con la escala, con el número, son datos que se autorrellenan con la información del plano para no tener que estar añadiendo cada vez. Y bueno, lo que estábamos hablando, tenemos cuando ya tenemos los planos, los insertaríamos en nuestra plantilla. Y con esta plantilla, pues luego vamos insertando planos y se nos visualizará según queramos. Entonces, aquí lo que tenemos que tener muy claro es que según la escala que tengamos el plano, nos encajará más o menos en la plantilla, porque esta plantilla, por ejemplo, ahora mismo es DIN A3. Entonces nosotros hemos tenido que hacer una escala, en este caso 1:200, para que nos encaje todo el edificio dentro de un mismo plano. Tenemos también, bueno, el tema de las secciones que hemos comentado antes. Podemos meter más de un plano, o sea, más de una perspectiva en nuestros planos. Podemos meter todos los que queramos según los encajemos y en escalas. En este caso, como los dos están a escala 1:200, me la pone aquí directamente. Pero si, por ejemplo, fueran distintas, podemos venir aquí y le ponemos el título. En este caso nos sale aquí porque no lo tenemos bien puesto. Pero, como vemos, nos saldría pues esto, que esto es una sección, tal, el nombre de la sección y la escala que tendríamos. Y así podríamos tener con cada plano con su propia escala. Luego también tenemos que tener el tema de tablas, de leyendas, en el cual en esta tabla pues podemos añadir metros cuadrados, volumen, el perímetro, bueno, una serie de información que de lo que queramos de nuestro edificio, de una habitación o de lo que nos interese añadir. Luego, por otro lado, también hemos tenido que hacer renders. Bueno, los renders hemos hecho un par de renders, que estos renders, pues por ejemplo en nuestro caso, hemos cogido, hemos creado una vista 3D que nos ha interesado y en el apartado de vista nos hemos ido a renderizar. Bueno, depende la calidad que le quieras dar, más personalizado o menos, con un ajuste de exposición o un fondo el que queramos, les damos un renderizado que puede tardar más o menos según la calidad que le hayamos dado y el acabado será este que vemos aquí. Podemos hacer acabados más profesionales o menos, depende del tiempo que tardemos y obviamente cuanto más grande sea el render y más calidad tenga, más nos tardará, como vemos aquí. Luego, por otra parte, también hemos tenido que entregar una familia. El tema de las familias era pues crear nosotros mismos una familia a partir de un modelo genérico. En mi caso, por ejemplo, un banco teníamos que entregar todos un banco. Este banco, como os voy a enseñar aquí, un segundo, ¿vale? Entramos en la familia y es un banco básico. Que si nos vamos al nivel de referencia vemos que tenemos unas guías, unas líneas de referencia. Estas líneas de referencia sirven para bloquear los elementos que queramos para luego con unas cotas añadir propiedades. Estas propiedades lo que nos va a hacer es que si yo las cambio aquí, se me mueva el banco como a mí me gustaría. Por ejemplo, si el banco lo queremos en nuestro campo, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos tres, que es banco simple, banco triple o banco doble. Si queremos poner el triple, por ejemplo, vemos que estos datos se cambian, lo aplicamos y nuestro banco se estirará como queramos. Podemos cambiar, pues podemos poner obviamente muchos más valores. También podemos añadir valores en relación de otro. Entonces pondríamos aquí, por ejemplo, si el grosor del pie queremos que sea pues 1/3 del largo del banco. Entonces pues cogeríamos largo banco y lo partiríamos en, pues yo que sé, entre 10, por poner un ejemplo. Luego tenemos otro tipo de propiedades, aparte de longitudes, que serían de material, en el cual le podemos añadir luego a cada uno y nos permitirá, una vez que insertemos esta familia, en este caso el banco, a nuestro proyecto, nos permitirá añadir un material
a lo que le hayamos asignado esas propiedades. En este caso le hemos asignado una propiedad a lo que serían las baldas y otra cosa y otro material a los pies, que uno es hormigón y otro en nuestro caso es madera. También hemos aprendido tema de líneas, tipos de línea, de grosores, para poder hacer la presentación más adecuada. Hay tres tipos de líneas, uno que se ven en todos los planos, otro que se ve solo en el plano que queramos, o en distintas, o simplemente que solo la veamos cuando editamos ese elemento. Y por lo demás, ya estaría todo lo que hemos dado. Al final hemos entregado una presentación final con una portada, un índice, un poco de información sobre el emplazamiento y todo lo que nos entra, y así nos quedaría el proyecto final, que como vemos aquí, pues se nos actualiza la fecha según la fecha del proyecto, con la calle que le hayamos añadido y demás. Y esto sería todo. Muchas gracias.